¿Qué tal, cinéfagos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, mañanas, noches, la hora que sea. Siempre es buena para platicar de cine, más cuando estamos de manteles largos, larguísimos. Ustedes ya vieron la carátula de este video y saben que tenemos aquí a una gran amiga de Cinefagia, una gran amiga personal también, Edna Campos, directora del Festival de Cine Macabro. ¿Cómo estás, Edna? Qué gustazo de saludarte. Hola José Luis, pues muy contenta como siempre de platicar contigo. Desde hace ya muchos años creo que de alguna manera nos encontramos para hablar de películas de terror y bueno, en especial del macabro, ¿no? Sí, por supuesto, ya es una tradición. Todo lo que gira alrededor de Macabro ya es una tradición. 20 años de historia, Edna, que se dicen muy fácil, ese es pues el cliché cuando dices, se dicen fácil 20 años, pero de verdad ver todo el trabajo, asistir año con año a esta celebración que para nosotros, quienes gustamos del cine de terror y tenemos la fortuna de estar aquí en la Ciudad de México, y de mucha gente que viene, hemos encontrado mucha gente que viene de provincia solo para ver el Festival Macabro. Me gustaría que comenzáramos a platicar, Edna, justamente una pequeña imagen tuya en retrospectiva del festival, de aquel primer Festival Macabro a este 20º Festival Macabro. ¿Qué tanta historia tienes y tiene el festival? Bueno, pues la verdad es que sí, recordar un poco aquella primera función en la sala, el Cine Francia era, ¿no? Y la sala era María Félix, Es justamente. correcto. Eh, Recordar un poco eso, el ver que de repente llegó mucha gente cuando pues en realidad nuestra promoción había sido muy, muy discreta, ¿no? Propia pues de un festival nuevo y al mismo tiempo de los tiempos, ¿no? En ese momento pues no se contaba con la ayuda que siempre son las redes sociales para difundir proyectos, ¿no? Pues bueno, era una cuestión de difundirlo a través de postales, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, recuerdo que pues la gente fue a ver la película, fue a ver el famosísimo Jesucristo Cazador de Vampiros y eh, salió feliz, ¿no? Yo recuerdo que toda la gente estaba muy contenta, eh, creo que la película cumplió las expectativas, ¿no? De todos de ser, pues esta ensalada que tenía de lucha libre con vampiros, con el santo, me acuerdo que hasta tiene una secuencia musical, entonces, y bueno, por supuesto toda la irreverencia, ¿no? Que significaba ya el puro hecho que viene desde el nombre, ¿no? De que el protagonista realmente fuera Jesucristo, ¿no? Y además punk, ¿no? Entonces, creo que fue como un gran inicio. Después, bueno, sí, por supuesto vino pues todo un trabajo pues de seguirle buscando, de seguir eh, trabajando pues con los planes, con las instituciones, de convencer instituciones, de convencer este, a los cinéfilos también, ¿no? De convencer también a la comunidad que de alguna manera ya existía, así como en grupos, ¿no? De que pues era un festival que venía en serio y veníamos pues para traer cosas interesantes y bueno, ya con este formato que es un poco distinto en cuanto a que la formalidad que implica el hacer un festival de cine, ¿no? Entonces, creo que ese fue justo lo que yo recuerdo del inicio, ¿no? Fue un inicio difícil porque, bueno, por un lado, pues sí, en mi cabeza eh, presentar películas de terror es pues lo más inofensivo que pudiera existir, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa todo lo contrario. Entonces, de ahí que pues te das cuenta de que existe un estigma bastante fuerte y bastante arraigado en diversos sectores de la sociedad que piensan que el terror está completamente asociado a la violencia, ¿no? Entonces, creo que eso fue uno de los primeros pues asuntos con los que tuvimos que lidiar, ¿no? Entonces, pero creo que ya en estos momentos, pues que hay pues toda una estructura, que el festival está muy consolidado,
Sí creo que mucha gente que pensaba eso en ese momento ahora se da cuenta de que es algo, es un género que forma parte de la historia del cine, que aunque a algunos no les guste, al que algunos lo sigan despreciando, pues está ahí y va a seguir ahí siempre, ¿no? Entonces, y que además es todo un universo, ¿no? Claro, Que dentro del mismo universo del cine, el cine de terror es otro universo y pues es un universo muy grande además. es muy grande y cuenta con un público muy fiel, que eso también es muy importante. Sí, es verdad, hay mucha gente que odia a ultranza el cine de terror, pero la gente que lo ama de verdad es fanática del género. No nos vamos a ir año por año, ni vamos a hacer un recorrido de 20 años porque nos va a llevar pues, toda una serie de videos, pero sí, nada más irnos comentando. Muy rápidamente al siguiente año, para la siguiente edición, llegas a Cineteca Nacional. Luego se suma Filmoteca y poco a poco se van sumando más instituciones oficiales que respaldan al género de terror. Y además surge Macabro en una escena, hay que contextualizar quizás a los cinéfagos más pequeñitos, cuando no había la efervescencia de festivales de cine que hoy existen. Hoy tenemos N cantidad de festivales, hay otros festivales que se dedican también al género, pero sin lugar a dudas, Macabro puso una piedra angular, no solamente en el Festival de Terror, al ser el primero en México, sino en los festivales de cine, porque después, 5 años después, 6, 8, 10, 15, vemos que la escena de festivales en México es importante, es fuerte y es muy sana. Y Macabro está allí. ¿Qué retos han sido los principales que debiste vencer o que has enfrentado a lo largo de esta historia, más allá de las instituciones, más allá de los públicos, haters? ¿Cuáles han sido los retos, Edna? Pues creo que los retos han sido justamente el encontrar financiamiento año con año para el festival, ¿no? Justamente porque es en esa parte donde normalmente se ve si hay una filia o una fobia al género. Es algo muy extraño porque de alguna manera tú presentas números que además pues a las empresas les gusta mucho que les presentes los números, que ven que hay mucha audiencia y así, pero también interviene esta parte subjetiva en el que dice, híjole, está bien padre tu festival, pero es que a mí no me gusta nada el terror, entonces la verdad mejor no le entro. O sea, una vez que tienes incluso este tipo de situaciones profesionales y objetivas, que presentas carpetas, que presentas testigos, que bueno, que avalan todo el trabajo, ¿no? Y te pueden contestar eso, ¿no? Y por otro lado dicen, yo solitos llegan y dicen, ¿sabes qué? Que he estado observando tu festival, me gusta mucho y además me gusta mucho el género. Entonces, quiero ver cómo puedo formar parte, ¿no? Y esto ha pasado con marcas grandes, con marcas pequeñas, con pequeños espacios, con todo, ¿no? Entonces, esa es una cosa bien, bien especial, ¿no? Porque es algo que de alguna manera también es lo que tiene el género, ¿no? Que pues sí te hace ser visceral, ¿no? O sea, de alguna manera sí, mueve tanto esas fibras que por un lado dices, sí, yo le entro, ¿no? Y por el otro lado dice, está padre, pero yo no me quiero relacionar con esto, ¿no? Entonces, esa creo que es uno de los retos, ¿no? El otro, pues sí, el ir aumentando de alguna manera el prestigio del festival a nivel de programación, ¿no? Porque bueno, el cine de género es muy peleado, ¿no? Y es caro. O sea, traer cine de género, digamos, de lo más eh, nuevo, de estudio, o sea, es caro. Sí es caro. No es una cuestión como de que yo saque mi DVD o mi película pirata y la ponga en una sala de cine, ¿no? Sino que es todo un trabajo, pues, de demostrar que el espacio es bueno para que determinada película se presente en él, ¿no? Entonces, sí, y hay que pelear la programación también, ¿no? O sea, no es tampoco sencillo. Muchas veces, bueno, o sea, resulta que Macabro va antes que otro festival como Sitges, por decir algo, ¿no? Y entonces
Sí, pues dicen, sabes que sí, sí quiero que se presente en Macabro, pero quiero que se presente primero en Sitges, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que pasar primero por Sitges para llegar a Macabro. Pero también hay otras películas que dicen, no, yo paso por Macabro y de todas maneras va a ir a dar a Sitges en algún momento, ¿no? Entonces, ese es otro reto, ¿no? El que la gente sepa que es importante que pase también su película por Macabro y que bueno, que el lograr también que Macabro formara parte como de este circuito de festivales importantes del mundo en los cuales las películas buscan hacer un recorrido, ¿no? Y que de alguna manera pues esto les significa mucho prestigio, ¿no? Y al mismo tiempo les puede significar el conseguir contratos de distribución y que se expongan a distintas audiencias, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los logros, ¿no? Del festival año con año. Y creo que también ya podemos celebrar eso en estos 20 años, ¿no? Porque de alguna manera presentamos un 90% de la programación que no se ha exhibido en México, ¿no? Y digamos que tenemos por ahí algunas otras películas que lo han hecho, pero que vale la pena que vuelvan a pasar por el festival. No, y acabas de decir un punto importante, todas las semanas prácticamente, bueno, digamos que en una situación normal, ahorita vamos a hablar de eso, cada semana está la cartelera comercial estrenando películas de terror, ¿no? Y uno dirá, pues es que siempre hay cine de terror, ¿para qué un festival como Macabro? Hay que decirle a la gente, Macabro trae películas que de otra manera no llegarían a las pantallas comerciales, es decir, pues sí tenemos ahí la saga de Conjuring, o que la nueva de Annabelle, o que la nueva de tal, etcétera, ¿no? Que son las más reconocidas películas que en ocasiones ni siquiera pasan por festivales, que no es lo suyo. Uh -huh. Macabro se encarga de traer una selección de cine del mundo. Eso también es importante, Edna, cuéntanos cómo es el proceso para escoger, para llegar a estas películas que son diametralmente opuestas, aunque sean de terror, a lo que exhibe la cadena comercial. Bueno, creo que en el inicio era como buscar qué era lo que se podía presentar en el festival, que fuera atractivo, que de alguna manera fuera parte de la tendencia de lo que se hacía en el terror independiente. Actualmente, bueno, el festival siempre ha lanzado una convocatoria, ¿no? Y creo que en los últimos 5 años ha sido una convocatoria que ha recibido películas bastante interesantes. De hecho, pues gracias, a través de la convocatoria llegó esta película que se llama Psiconautas, ¿no? Que es esta película española muy, muy oscura, de fantasía muy oscura, y que incluso ganó un Goya en su país y estuvo preseleccionada para el Oscar, ¿no? Para cine de animación. Entonces, llegó a través de la convocatoria, ¿no? A mí me gusta mucho poner ese ejemplo porque considero que muchas veces piensan que nada más les damos más importancia a las películas que llegan por invitación, que eso es la otra forma en que se programa, ¿no? Eh, las distribuidoras y los agentes de ventas generalmente no aplican a las convocatorias. Ellos te ofrecen su catálogo y te dejan revisarlo, ¿no? Entonces, muchas de esas películas pues llegan de esa forma, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que prácticamente la mitad de la programación llega por convocatoria, ¿no? La otra mitad llega por invitación. Entonces, sí, creo que es importante que sí sigan los cineastas, revisen bien las convocatorias de los países, bueno, mejor dicho, de los festivales, y escojan bien dónde quieren exhibir sus películas, porque también hay mucho fraude, ¿no? O sea, debo decir que también hay muchísimos fraudes, incluso ha habido situaciones de festivales que no existen y que incluso tienen hasta fotos, ¿no? Ese es como todo un tema, ¿no? Pero bueno,
pues se abren esas convocatorias y mucha gente aplica, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Que se sepa que mucho de este cine viene de convocatorias y que pueden ganar el festival, incluso como fue el caso de Psiconautas en aquel año, ¿no? Entonces, así es como se programa, ¿no? O sea, llegan películas a través de convocatorias y pues también hay un seguimiento, ¿no? Del cine que hacen determinados directores o de ciertas películas que creemos que pueden ser interesantes para el público de México. Algunas se logran, otras no, pero normalmente creo que la programación que ofrecemos sí representa mucho lo que se hace en el cine de terror internacional y nos da gusto, por ejemplo, de ver que una película como Tragedy Girls que presentamos hace un par de años, ¿no? Y que también ganó el festival, de repente ya tiene está distribuida por una plataforma mexicana, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que de lo que hacemos como festival, ¿no? No solo es darle al público eh, pues lo que podría interesarle en términos del género, sino también ser un espacio de difusión para estas películas y para que puedan lograr contratos de distribución. Hay que decir también, Edna, que afortunadamente todo este trabajo que haces, que hace tu equipo y demás, de difundir este cine del mundo, este cine internacional de terror, etcétera, de la manera más clara, de la manera más transparente posible, porque si bien lo dice, sabemos que hay mucho fraude también en ese sentido, ha llevado a Macabro a posicionarse como uno de los festivales de cine de terror a nivel internacional de más prestigio. Lo comentaste en tu conferencia de prensa, pero quiero que por favor nos presumas los logros, estas últimas menciones que ha tenido Macabro en listados verdaderamente importantes. Sí, bueno, creo que la primera vez que a mí me llegó un correo diciéndome de Movie Maker Magazine que habíamos sido seleccionados como dentro de una lista que se había hecho de 25 festivales de género, ¿no? En el mundo y que habíamos quedado en esa lista. La verdad es que sí fue así como de, wow, ya estamos en otra liga, ¿no? Y pues lo más increíble es que logramos repetir pues esa inclusión ya en 3 ocasiones, ¿no? Tenemos 2019, 2020, 2021 eh, que nos incluyen en esa lista, ¿no? Y justamente el año pasado Red Central, que es un portal bastante fuerte que es especializado en el género, también nos incluyó en su lista de 50 festivales más importantes del género, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante ver que sí estamos en la mira de muchos directores, ¿no? Que justamente así es como lo seleccionan esto, ¿no? Hay un panel y ese panel habla de festivales que les interesan o a los que han acudido y pues creo que el trabajo que se ha hecho es muy importante y pues bueno, siempre se siente muy bien que te reconozcan de esa manera, ¿no? Así como las películas de alguna manera se reconocen con sus laureles, pues bueno, como festival tener también tus laureles es maravilloso. Sí, claro. Y aparte, llegamos a un momento crucial en la vida de la humanidad, hay que decirlo, de tal magnitud, que fue el 2020, 2020. Vimos con mucha tristeza que algunos festivales, tanto en México como en el extranjero, de terror o de cualquier género cinematográfico, desaparecieron, o por lo menos se pospusieron. Eh, Ver que Macabro se traslada por completo a la escena virtual, lo platicamos hace un año, fue todo un reto. Uh-huh. Y en ese momento la adrenalina estaba pues, muy fuerte de saber qué iba a pasar. Nosotros como habituales del festival pues, estábamos tristes de no tener ese espacio donde llegar, platicar,
comentar la película, vernos todos, etcétera, lo sentimos, pegó feo esa falta. Ahorita, cuando ya tienes todo este año de distancia, cuando ya tienes la frialdad de los números, de las cifras, de los porcentajes, ¿cómo calificas tú esa incursión de Macabro, dadas las circunstancias, en los territorios digitales? ¿Qué sirvió? ¿Qué no sirvió? ¿Hasta dónde creció Macabro? ¿Por qué creció? Eso no cabe duda. Bueno, sí, la verdad es que, como bien dices, sí fue un año bastante difícil, ¿no? Aunque debo decir que este no es tan distinto, pero sí, ya hablando específicamente de la experiencia digital del año pasado, eh, creo que sí nos permitió llegar a pues distintos espacios, a distintos públicos, ¿no? El, ahora sí que con todo esto que permite el estar en Internet, ¿no? Que pues la gente no se tiene que trasladar en realidad a ningún lado, sino solo pues puede ver las cosas en su computadora, puede verlos en la pantalla de su casa. Eh, Creo que de lo mejor que nos dejó el festival el año pasado es justamente haber llegado pues a prácticamente todo el país, ¿no? Eh, que la gente que pues de alguna manera decía, es que yo tengo ganas de ir a este festival a la Ciudad de México y tengo ganas, pudo ver prácticamente pues la programación que tuvimos ese año, que pues fue pues menor en el sentido de la cantidad de películas que se pudieron exhibir en streaming, ¿no? Pero pues pudieron ver prácticamente el 100% de la programación, ¿no? Entonces, de ahí que sí, nosotros hicimos una serie de encuestas incluso para ver qué era lo que les había gustado, ¿no? De esta, pues de este formato. Y definitivamente todo, el 90% de la gente dijo poder ver las películas en streaming, ¿no? Eh, y bueno, pues por supuesto se nos quedó como un objetivo de este año, porque, bueno, independientemente de que continuara o no la pandemia, que la verdad es que creo que una vez más nos volvió a sorprender que en realidad sigue aquí, no se ha ido y tenemos que seguir cuidándonos prácticamente de la misma manera, ¿no? Aunque bueno, las condiciones son distintas y hay vacunas y esto, pero hay que seguirse cuidando. Entonces, eso creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Y inicialmente, pues el festival se planeó como un evento híbrido, ¿no? Y no necesariamente un evento que estuviera apoyado en lo digital por esperar que hubiera una tercera ola o algo así, sino porque vimos que a la gente podía gustarle este formato, ¿no? Porque había cosas que se podían manejar perfectamente bien en este formato y que complementaban muy bien pues una exhibición ya presencial, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nosotros lo que hicimos fue hablar desde el principio con pues, los distribuidores, con los directores, con toda la gente que iba a presentar películas y decirles que queríamos presentarlas en el formato híbrido, ¿no? O sea, tanto en streaming como en pues las sedes del festival, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se logró que prácticamente el 90% de esta programación que traemos este año se pueda ver por streaming. Entonces, creo que la gente que pudo ver las películas que estaba fuera de México o que de alguna manera ya no puede ir tanto a las salas de cine, por ejemplo, entre semana, ¿no? Creo que van a tener nuevamente esta oportunidad, ¿no? De ver la programación de Macabro así. Entonces, sí, definitivamente se abrió muchísimo el festival en ese sentido, creció en cuanto a el público que pues podía verlo y también, bueno, se ha generado una nueva forma también de acercar a los creadores, a los directores, a los protagonistas de este cine, eh, que bueno, que a lo mejor no están aquí en México, pero se les puede acercar de alguna manera, ¿no? O sea, con charlas. Algo que, por ejemplo, no nos gusta mucho es
realmente cómo funcionan los Q&As en vivo, ¿no? Porque creo que sí, la experiencia que normalmente se da en una sala de cine, cuando el director platica con la gente y la gente empieza tímidamente a hablar con él y de repente ya son preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y todo, y se vuelve una conversación interesante. eh, es muy difícil trasladarlo al ámbito pues del Internet, ¿no? O de las redes sociales. Entonces, justamente esa es una de las cosas que también trabajamos para este año, para presentarlo de una manera que la gente pueda verlo, pero que pueda verlo como un especial de el festival. Entonces van a poder ver conversaciones con algunos de los directores, tratamos de que fueran los más que se pudieran, ¿no? Como parte de esta oferta que vamos a tener en el formato digital. Y bueno, ya que estamos hablando de la oferta del 2021, querida Edna, cuéntanos, vámonos ya por la carnita. No vamos a hablar de toda la programación, pero sí algo que nos sorprendió muy gratamente cuando estuvimos en la conferencia de prensa digital, hay que decirlo, virtual, la semana anterior, eh, contra lo que mucha gente pensaría, el festival creció de una manera apabullante para este año, porque trae muchos más títulos de los que obviamente hubo el año pasado. Trae una oferta muy rica, muy variada, bueno, internacional pues, pero también iberoamericana, porque sigue siendo internacional, pero está dividida en estas dos competencias, la internacional y la iberoamericana. Traes una oferta increíble, veintitantos países, ciento y tantos títulos, etcétera, etcétera. Nuevamente no vamos a hablar de todas, pero cuéntanos qué esperamos todos los cinéfagos de títulos en esta edición del 20 aniversario. Bueno, creo que una de las películas pues estuvimos persiguiendo y que se pudo lograr en este año. El año pasado la detuvieron un poco, precisamente por lo de la pandemia, no la movieron mucho, que fue esta película de Benny Loves You, que es una película divertidísima. Y además creo que pues la gente que le gusta mucho el horror ochentero, ¿no? Todo pues estas películas que la verdad es que eran bastante descabelladas, ¿no? Si las vemos ya actualmente, vemos que había películas muy, muy descabelladas que no tenían ningún problema de corrección, ¿no? Van a encontrar en Benny Loves You una de las películas más, pues, yo diría que llegan hasta el corazón incluso, ¿no? O sea, es un gran slasher con un muñeco maldito, ¿no? Pero que también le da mucha vuelta al cine justamente de muñecos malditos, ¿no? Sobre todo por el detonante, ¿no? De la historia. Por otro lado, bueno, quiero hablar de una película que se llama Nocturna. Nocturna lado A y Nocturna lado B. Es una película que se hizo de alguna manera en dos partes, ¿no? La primera es una película tradicional con un relato tradicional de fantasmas, una estructura narrativa pues bastante clásica, ¿no? Y que cuenta pues la noche de un hombre anciano que se enfrenta pues con su propia locura, con el miedo a morir, con el miedo a la enfermedad y bueno, cuestiones bastante fuertes en ese sentido, ¿no? Tenemos Nocturna al lado B. Nocturna al lado B fue hecha en Super 8, fue hecha en 16 milímetros y fue hecha al mismo tiempo que se hizo esta película, digamos, normal, ¿no? Pero que presenta situaciones que no se ven en la primera película y que suceden al mismo tiempo en que el hombre está haciendo ciertas cosas en la primera película. Entonces es una película que complementa de alguna manera la historia, pero de forma con un formato experimental. Entonces, si la gente ve la primera película, va a, digamos, entender la segunda parte
de buena manera al complementarlas, ¿no? Si nada más ven la segunda película, van a decir, ¿qué demonios es esto? Porque es completamente caótica y es experimental completamente, ¿no? Macabro tiene la oportunidad de mostrar por primera vez las dos películas en un solo festival. Nocturna al lado A ya se ha presentado en algunos otros festivales. Nocturna al lado B va a tener su estreno mundial. Entonces, es muy interesante en el sentido de que es una carta de amor al cine, ¿no? O sea, la gente, yo sugiero que vean la primera y después vean la segunda, van a estar exactamente el mismo día, una después de otra, para que puedan disfrutar lo que pues es toda una experiencia cinematográfica y que además pues son películas que son hechas para verse definitivamente en la sala de cine, ¿no? Que no es algo que se pueda reproducir de la misma manera en streaming, ¿no? Entonces, por ejemplo, en streaming solamente estará disponible Nocturna al lado A. Nocturna al lado B solo tendrá la exhibición que, bueno, que será en la Cineteca Nacional y que creo que puede ser una experiencia bastante buena audiovisual, ¿no? Entonces, esa es una de las películas que yo quiero recomendarles también para seguirse divirtiendo un poco, ¿no? Dentro del festival tenemos las películas de zombies, Get the Hell Out, que es una película muy divertida que ya se vio en el Festival de los Cabos, ¿no? Que se pudo ver en streaming, ¿no? Pero bueno, tendremos la oportunidad de pasarla en sala grande acá en Macabro. Y otra película que viene de Malasia que es Zombie Infection, ¿no? Bueno, pues podemos sentir que tiene un poco que ver con todo lo que está sucediendo, aunque fue hecha antes de la pandemia, debo decirlo, ¿no? Ok. Entonces, sí, por cuestión de que muchas veces las películas de zombies pues sí se adelantan en ciertas situaciones a lo que de alguna manera se convirtió en nuestra realidad, ¿no? Y por otro lado, tenemos películas que por supuesto aluden directamente a la situación, ¿no? Como es la antología de la pandemia, que es un experimento bastante interesante que realizó el Festival Fantaspoa el año pasado. Ellos estaban a punto de lanzar su edición del 2020 eh, pues con un formato habitual, ¿no? De llevar a muchos invitados, de presentar las películas en las salas, y pues de repente llega esto, prácticamente les interrumpe el festival, deciden posponerlo un par de meses, ¿no? Para hacerlo virtual, pero en los días en que tocaba el festival, invitaron a los directores que iban a acudir a que hicieran unos cortos sobre la pandemia, ¿no? Sobre lo que estaba significando la pandemia en ese momento. Debo decir que pues sí era justo el momento del shock, ¿no? Para todos. Y el Antología de la Pandemia es el resultado de esos cortos de estos directores invitados, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante el resultado en cuanto a que pues realmente no había tanta noción de lo que, pues vamos, de lo que iba a producir la enfermedad como tal, ¿no? Sino más bien yo diría que más que antología de la pandemia es antología del confinamiento, ¿no? Porque justamente todo sucede, todas las historias suceden en el confinamiento y pues van desde la sorpresa, el bombardeo de información, hasta todo lo que de alguna manera sucede cuando no estás tanto tiempo encerrado en tu casa, cuando lo tienes que hacer forzado, ¿no? Y la relación que tienes con tu mismo espacio. Entonces, de repente aparecen por ahí cortos bien interesantes en ese sentido, porque de alguna manera empiezas a hacer conciencia de los objetos que te rodean. Y bueno, si esto está en clave fantástico, pues pueden incluso volverse objetos animados, ¿no? Se oye maravilloso, de verdad creo que tenemos que entender exactamente qué es esto que está pasando, la pandemia, el confinamiento, que seguimos todavía atorados, que volvió con una tercera ola aquí en la Ciudad de México. Estamos otra vez ahí coqueteando con el semáforo rojo, naranja,
pues es una realidad que también el cine fantástico tiene que comprender y presentar. Entonces suena buenísima esta experiencia. También hay cine mexicano, por supuesto que Macabro siempre se ha encargado de apoyar el cine fantástico mexicano y no solamente de terror clásico, terror puro, sino también experimentos surrealistas, extraños, cosas que uno diría, ¿por qué está esto en el Macabro? Pero es que si no está en Macabro está difícil que se vean en otro lado, ¿no? También eso hay que decirlo. A final de cuentas, es cine fantástico y eso vale la pena también que se ha visto. Dinos rápidamente, ¿qué tenemos de cine mexicano en Macabro 2020? 21, Bueno, perdón, 2021. 2021, 20 años. Ahí es donde viene siempre la confusión. Exacto. Bueno, de cine mexicano tenemos esta película que se llama Mírame, ¿no? Una película que es una muy buena producción, que va más en la tradición del cine de fantasmas, pero con un comentario social bastante importante en lo que es la historia, ¿no? Está filmada en Xochimilco, lo que le da también una atmósfera bastante mágica a la película. Y creo que, bueno, de todas las selecciones, justamente la que va más dentro del género, ¿no? Está también Aniela, que es una película bastante fuerte, muy, muy fuerte. Por ahí platicaba con alguien más, platicando justamente de lo que es la programación del festival, que posiblemente este año fue la película que me dejó más perturbada y que estuve pensando en ella como 3 días, ¿no? Entonces, sí es una película que va más por el lado del thriller, es bastante gráfica, el tema es doloroso, ¿no? Es muy, muy fuerte, plantea situaciones bastante complicadas y bueno, pues tiene que ver con el tema de los feminicidios, ¿no? Puede ser controversial incluso para la gente, pero creo que es interesante exponerse de alguna manera a estos temas y bueno, que sean vistos no tanto desde el punto de vista del documental como normalmente se hace, sino ya desde otro género como el thriller, ¿no? Por otro lado, tenemos El Hombre Búfalo, que también es una película pues sobre un tema muy, muy fuerte que permea nuestra sociedad, que es el asesinato de periodistas. Esto, bueno, tiene también sus elementos fantásticos, elementos surrealistas, por momentos también tiene una narrativa experimental, pero bueno, creo que también funciona bastante bien dentro de lo que es el macabro, ¿no? Y bueno, tenemos algo también muy, muy tradicional del género, que es Sin Origen, ¿no? De Rigoberto Castañeda, que bueno, él es posiblemente la película que va enmarcada más dentro de lo fantástico, ¿no? Y que además, bueno, es una película de vampiros, ¿no? Que es el tema de este año, ¿no? También se va a poder ver Patitos Feos, ¿no? Esta película que es un western, en realidad, ¿no? Es un western muy surrealista, ¿no? Que toma la figura de Pancho Villa, ¿no? Como motivación para estos 3 personajes bastante extraños, ¿no? Y bastante freaks, diría yo, para, bueno, pues hacer un viaje que además es motivado por el peyote. Entonces, de ahí que viene una serie de situaciones bastante, pues, enloquecidas, diría yo. Vale, visualmente me gusta muchísimo la película, tiene una fotografía muy interesante y es pues el regreso de un cineasta que ya estuvo en Macabro, que es Mauricio Chernovetsky, ¿no? Entonces, de ahí que bueno, que tenemos eso, tenemos por supuesto también la selección de cortometraje mexicano, que también tiene películas bastante interesantes y incluye el estreno el cortometraje producido a través de la convocatoria del Macabro Coven, ¿no? Es un cortometraje que se realizó con el apoyo de diversos patrocinadores y que bueno, que pues finalmente logramos el objetivo todos. Se trabajó mucho, la directora Mitzi Martínez trabajó muchísimo para llegar
pues a esta edición y presentar el cortometraje. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado. Pues ahí está, esto es solamente una probadita de lo mucho que habrá, Edna. Finalmente, dinos por favor fechas, sedes, recordarles que esto es una edición híbrida, sí habrá funciones en salas, más las funciones en streaming. ¿Dónde podemos verlas en streaming? Dinos, cuéntanos esta parte, por favor. Bueno, pues regresamos a la Cineteca Nacional, ¿no? De manera presencial. Sí, debo decir que, por supuesto que estamos sujetos a lo que pudiera suceder con los semáforos o con las indicaciones tanto de autoridades como de las mismas sedes, ¿no? Eh, vamos en un formato híbrido, como bien dices, y bueno, las salas sí tendrán esta limitación por el aforo, ¿no? Entonces, yo considero que si quieren verlas en pantalla grande, sí, cuando se abren las funciones, vayan por sus boletos porque creo que sí podrían agotarse, ¿no? Entonces, tenemos la Cineteca, tenemos la Casa del Cine, tenemos el Cine Villa Olímpica, ¿no? Que es un cine muy bonito al sur de la ciudad y bueno, equipadísimo, que no le pide nada a ninguna sala de ningún otro complejo. Estaremos ahí las funciones son gratuitas. Vamos a trabajar con la red de faros también, llevando cine pues a la periferia y a lugares más, pues donde hay públicos más vulnerables. Vamos a estar también en Puebla, al mismo tiempo que el festival se presente acá, va a estar en la Cinemateca Luis Buñuel en el centro de la ciudad de Puebla, eh, ahí para que la gente que escuche, que vea este podcast, pues pueda visitarnos también allá en Puebla, ¿no? Y bueno, en streaming, en plataforma cine y en Filmin Latino. Plataforma Cine presentará toda la oferta de largometrajes. Tendrán un costo, el costo es de 59 pesos, pero bueno, pueden jalar a toda la gente que esté ahí alrededor para ver las pelis por ese precio. Y por otro lado, pues en Filmin Latino pueden ver toda la oferta de cortometraje completamente gratis, ¿no? También, bueno, vamos a tener un ciclo en TV UNAM, ¿no? Ciclo de vampiros, celebrando pues como parte de la celebración de los 90 años de Drácula, que además Drácula va a estar en la Cineteca Nacional, ¿no? En copia de CP, no se la pierdan, porque sí vale, es una buena oportunidad para revivir el clásico en pantalla grande, ¿no? Pues ahí está. Y las fechas inicia a partir del 29 de No, del agosto. 19 de 19 al agosto al 29. 29, exactamente, el 29 Perfecto. cierra. Así es. Pues ahí está, Macabro.mx para que vean la programación. lo repito para que no haya lugar a dudas. Del 19 al 29. Inaugura el 19 de agosto. Ya escucharon a Edna Campos, por supuesto. Cineteca Nacional, Casa del Cine, Puebla, la Cinemateca Luis Buñuel, en streaming también, acérquense a macabro.mx para que tengan pues todo, ¿no? Ahí va a estar toda la programación, fichas técnicas, sinopsis, trailers de las películas, etcétera. Edna querida, de verdad es un gusto como siempre estar contigo en este programa, pero también estar contigo, nos veremos en las salas, evidentemente estaremos yendo a la sala. Hay que decirle a la gente también, empezando por Cineteca Nacional, pero todas, absolutamente todas las salas cuentan con protocolos de seguridad e higienes que lo marca Así es. pues la normatividad vigente. Entonces también pueden acudir con toda la seguridad de que están en un espacio seguro. Eso también hay que decirlo. Vayan sin miedo a ver cine de miedo, ¿no? Creo que eso es una buena Es un manera de buen, es un despedirnos. buen, es un buen eslogan. Pues ahí está. Edna, muchas felicitaciones, 20 años, repito, se dicen fácil, pero son de una labor titánica. Y yo te lo dije ya en otro programa, en un podcast, yo deseo otros 20 años mínimo
de Macabro y de Edna Campos haciendo el macabro. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Cineafagia, que bueno, que nos ha acompañado en prácticamente todo el viaje que ha sido hacer este festival. Pues sí, es correcto. Seguiremos, Edna. Pásenla muy bonito, cinéfagos, de verdad le agradezco a Edna que haya estado con nosotros, les agradezco a ustedes que nos estén viendo, corran la voz del Festival Macabro, corran también a comprar sus boletos, no tienen que ir a las sedes, también pueden entrar a redes, aplicaciones y comprar boletos para salas y por supuesto a las aplicaciones de streaming. El Macabro es para todo mundo y se puede ver desde todos los rincones de nuestro país. Muchísimas gracias, cinéfagos. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente.